entonces el psicoanálisis ha sido, con fortuna, mi vía de contacto y de investigación sobre ese campo. Mi respuesta, y me suena válida, así que estoy tranquilo. La pregunta, ¿cuál es, doctor? ¿Por qué no te has aburrido del Porque psicoanálisis? en 50 años o 40 años de práctica psicoanalítica, ¿por qué no me he aburrido? Así es. Muy bien. El ser humano tiene derecho a aburrirse de una vaina y querer cambiar. No, no me ha pasado eso. Bueno, además tengo una reflexión de mis maestros de la Escuela Grupo Cero, Perfecto. Eh, que el psicoanálisis, la clínica psicoanalítica, eh, se hace, cuanto más viejo se hace mejor. Cuanto más viejo eres, lo normal es que tu clínica mejore. Es una cosa como los buenos vinos, mejora con el tiempo. Es como el refrán popular que dice, lo contrario de la demanda capitalista de... de eliminar población, sí. Y escribo, espero que no pase mucho tiempo, espero que no pase de este año, en que publique un libro sobre el amor, ensayo sobre el psicoanalítico sobre el amor. Parece que se cayó de nuevo. ¿Vas a hacer un libro? Sí, está hecho, está en la fase de ilustración. Ilustración y edición. El libro ya está hecho. Y se llama, es un libro de ensayo psicoanalítico sobre el amor. Excelente. Que se titula Hay amor. Hay entre signos de exclamación y sin H. Hay, como cuando alguien se golpea un martillazo en un dedo. Dice, hay. Es decir, hay amor. Se titula. Por eso del amor-odio y esas cosas, ustedes saben. Bueno, y Ya. eso es de Starte. El doctor Carlos, ¿qué nos cuenta? Yo estoy aquí confinado en casa. Yo trabajo con una clínica en el área administrativa. Yo tengo maestría en salud pública y estoy accediendo a la formación en psicoanálisis. Sí, sí, yo me Estoy crucé confinado en con usted casa. hace unos... Estoy aquí en casa trabajando según indicaciones de los jefes, que poco gustan de involucrarme en el trabajo de la clínica, entonces no tengo mucha carga por ese lado. Por el lado de la universidad estoy dando algunas clases. Hay una cátedra que me gusta mucho, que es una cátedra en gerontología de neuropsicología. También estoy dando una cátedra de semiología, digamos que con un enfoque un poco diferente al enfoque clínico, porque es en gerontología, ¿no? Bien, viéndome con el nieto, yo tengo un nieto de 13 años. Vamos funcionando. Bueno, Aquí en toda esta expectativa de aprender cada vez más, ¿no? un estudioso usted. Sí, señor. Estamos los últimos 15 años estudiando
formalmente de manera continua. Qué bien. Ujú, perfecto. Bueno, con extrañeza veo que pues como la conexión está un poco fallando. Em, me, me preocupa de alguna forma que esto pase porque este espacio es muy valioso. Estudios psicoanalíticos Armenia Quindío. em, Esta vez, pues, con el doctor Schnickman, que ya es un miembro, es decir, que no es un invitado, sino que lo acogemos de alguna forma, si él nos permite, ¿sí? Como parte de esta dinámica de estudios psicoanalíticos Armenia Quindío. Bueno, pues si me permiten comenzar, em, hoy vamos a tratar el tema en una conversación. En este caso, el doctor Schneemann va como a llevar la batuta, pero nosotros podemos como participar porque el objetivo de una conversación es como intercambiar ideas. Eh, Se titula la maniobra fundamental del psicoanálisis. Dos puntos, la interpretación, ¿qué es? O, entonces, aquí hay una pregunta y como una puesta en escena bien importante en esta semana. Bueno, esta reunión estaba planeada para hace 8 días. Confieso que hubo fallas como en la conexión, pero en mí había una falta de fuerza, no sé, yo no, así yo creo que se presentan las resistencias psíquicas. Y me pregunto por qué mi resistencia a la interpretación. Entonces, les tengo que confesar esto porque es que esa es la dinámica de estudio y de estudios psicoanalíticos Armenia Quindío. Es que nosotros estamos implicados aquí, pues. Y cuando uno estudia psicoanálisis, no solamente lo estudia, lo experimenta con su cuerpo y con su psique. Es decir, que uno no sale ileso de un contacto con el psicoanálisis, cualquiera que sea. Entonces, ese es como la reflexión primera. Entonces, bueno, quiero abrir un poco esta conversación con un libro eh, titulado Sí, el psicoanálisis cura, del doctor Octavio. Es el Sí. 2010, sí, es un libro reciente. Y entonces él dice, interpretar es hacer consciente lo inconsciente. Digo de entrada, la interpretación es el medio más seguro de que disponemos los analistas para desencadenar en el paciente una serie de gestos mentales que lo conducirán a la curación. Así, nuestra interpretación debe sorprenderlo, emocionarlo, llevarlo a trascender y a descender a su propio fuero más íntimo para descubrir en él la imagen falsa negativa que se ha forjado de sí mismo y, si es posible, su fantasma inconsciente. Solo entonces, al tomar conciencia de los conflictos interiores subyacentes a dicha imagen, podrá modificar la mala relación que el paciente mantiene consigo mismo y con los demás. Y a esto lo sigue una pregunta, ¿pero qué es una interpretación? Una interpretación es, en primer lugar, toda palabra o toda acción del analista que hace tomar conciencia al paciente de lo que ignora y lo hace sufrir. La fórmula consagrada simple, A ver, pero me cortó la voz ahí. ¿Qué es una interpretación y qué más? Perdón. entonces el doctor Ignacio dice, la interpretación responde a esa pregunta. La interpretación es, en primer lugar, toda palabra o toda acción del analista que hace tomar conciencia al paciente de lo que ignora y lo hace sufrir. La fórmula simple, pero siempre sólida, de la que estamos más convencidos que nunca, la siguiente: interpretar es hacer consciente lo inconsciente.
es usar usar. Sí, hola, 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 hola. Hola, Se se fue la cayó, señal, parece. se fue la señal a los dos. Se cayó. Ahora escucho, pero se interrumpe, sí. Hola, se interrumpe. Se interrumpe. También Estoy aquí se interrumpe. escuchando, a ratos se escucha intermitentemente. Sí, Sí. yo a Luis lo escucho bien, a Carlos no lo escucho tan bien. Ah, ajá. Sí. Yo quería decir una cosa de lo que logré escuchar de las citas del libro de Sí, Nacio. A mí me sorprendió que él diga que la interpretación hace consciente lo inconsciente. Porque eso es algo que dicen muchos analistas, pero yo diría que desde Lacan cambia esa cuestión. Ignacio, que es un importante divulgador y conocedor de Lacan, yo creo que si él dice eso, me imagino, me atrevo a decir que es con un afán didáctico, pedagógico, porque es difícil entender sin una práctica que te ponga en contacto con el fenómeno de la interpretación. Es difícil entender cómo la interpretación de lo inconsciente es una acción que modifica lo inconsciente, pero que no tiene nada que ver con la conciencia. El psicoanálisis justamente se caracteriza porque su campo de trabajo es el inconsciente mismo. ¿Se oye? Perdón, es que se me fue la imagen de Carlos Enrique. ¿Hola? y ¿Hola? ahí me escuchan, sí, 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 sí. ¿Se escuchó lo que venía diciendo o estaba caído? Eh, ¿Hola? era como un afán didáctico y que no necesariamente tiene que ver con la conciencia, la interpretación, doctor. Claro, porque lo propio del análisis es que se trabaja con lo inconsciente. Entonces, decir que se hace consciente lo inconsciente y que eso es lo que cura y que ese es el efecto curativo de la interpretación, eh, implica hablar de una maniobra de comprensión. Lacan mismo dice en uno de sus escritos, en una de sus conferencias de los escritos, eh, eh, por, por un y él llama en ese trabajo entendimiento al trabajo inconsciente, por por un metro de entendimiento, ¿no? La idea de hacer consciente lo inconsciente. Y yo después lo que dice, por ejemplo, parece ir más donde a mi ver lo interpreta la línea Lacan, que es el trabajo directo. Eso que yo
entiendo de que la interpretación trabaja directamente con lo inconsciente y que esa es la particularidad que, que le da su instancia, su lugar al psicoanálisis dentro de todo el mundo de las psicoterapias, ¿no? Y de las psicologías. Bueno, pero para poder sostener eso, argumentarlo, yo he traído, espero que se esté escuchando, no sé si me dan algún En este momento sí respuesta. se está escuchando, doctor. Te escuchamos bueno. perfecto, Luis. Bueno, gracias. He traído dos o tres, quizás dos fundamentalmente, dos conceptos relacionados a dos trabajos de Lacan. Uno, el famoso trabajo El estallido del espejo, que todos conocemos. Y otro, la teoría del significante, que está trabajada por Lacan en varios lugares, pero en uno de ellos, fundamental, es el trabajo titulado La instancia de la letra en el inconsciente y la razón desde Freud. Es interesante ya este título, porque él en este título sugiere que por la instancia, es decir, la ubicación de la letra quiere decir la palabra, ¿no? Lo que él aquí llama la letra. La instancia del lenguaje en el inconsciente, la instancia de la letra en el inconsciente es tal que no es la de la comprensión, sino, tanto no es la de la comprensión que cambia el tipo de razón a partir de Freud. A partir de que Freud le da instancia en el inconsciente al lenguaje o inventa el concepto del inconsciente, pero Lacan desde el lenguaje, la concepción o el funcionamiento o la naturaleza, mejor, de la razón, es decir, de la articulación conceptual, lógico-racional, que viene de las luces, etcétera, etcétera, es otra. Entonces eso él pone la instancia de la letra en el inconsciente y la razón desde Freud. Bueno, ¿por qué yendo al tema de la interpretación, justamente, como algo que es un trabajo y del psicoanálisis clínico directamente con lo consciente y no con la conciencia y la comprensión desde la conciencia? Es que se cambia la razón. El modo razonante que plantea el psicoanálisis es otro que el anterior a Freud. Y es otro justamente porque no se trata de la comprensión de la conciencia, no se trata del mundo del sentido, que es el mundo de la comprensión, sino del mundo del sinsentido, que es el mundo del inconsciente, Lacan. ¿Verdad? Esto es Lacan. Ahora, los dos conceptos que les decía que yo traía para pensar con ustedes, conversar con ustedes, la naturaleza de la interpretación, es el estallido del espejo y la teoría del significante, que está en este otro ejercicio de la instancia de la letra. Bueno, en el estallido del espejo, por decirlo rápido, Lacan nos trata de demostrar que el sujeto psíquico se arma, se produce por la mirada de amor de la madre. Y no solo Lacan, por la mirada de la madre, que ya es un poco asombroso, cómo entonces el sujeto psíquico se arma en un universo de miradas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se come? ¿Qué es eso? Bueno, pero eso es lo que dice en mi entender y el de otros, claro. Entonces se produce el sujeto por la mirada
de amor de la madre no solo es de un universo de mirada en la producción del psiquismo inconsciente, sino que además tiene que ser una mirada de amor, si no, no se produce. Bueno, ¿por qué? Digamos, desde el punto de vista del psicoanálisis, el ser humano en su estadio infans, es decir, en los primeros meses de vida, el bebé, psíquicamente no existe, es un animalito con reflejos, como tienen los animales, más retrasado porque camina, etcétera, etcétera. Entonces, él, si pudiera hablar, este niño infancia, este pequeño bebé, si pudiera hablar, si pudiera pensar, que no puede decirlo, si pudiera hablar, que no puede, porque no está todavía en el lenguaje, diría, bueno, esta mujer, esta persona que me mira como si yo fuera el centro del universo, lo más importante del mundo, a mí que no soy nadie, a mí que casi no existo, y ella me mira como si no solo existiera, sino fuera la existencia más importante del mundo, bueno, yo me subo a esta imaginería. A partir de este momento voy a ser la persona más importante del mundo. Se funda el narcisismo, ¿no? Entonces, en este del espejo, Lacan nos plantea una cosa así. El psiquismo humano se funda por la mirada y por una mirada de amor. Amor en el sentido de reconocimiento. Bueno, y el otro concepto, y el otro concepto es la teoría del significante, que está formulada en de la instancia y la razón desde Freud. La instancia de la letra del inconsciente. Entonces, la teoría del significante tiene que ver con con la estructura del lenguaje, que para Lacan es la misma estructura que la del inconsciente, ¿no? Como todos sabemos. Y la teoría del significante es que el lenguaje está armado por una relación entre la parte sonora de las palabras, que se llamó SOSIR el significante, y que es como una redecilla, sintetizándolo, como una ruedita de una combinación sonora de palabras. Y cada vez que hay una experiencia no rutinaria, una experiencia significativa, en esa ruedita de elementos sonoros que arma el inconsciente, que son sonoros, no es el sentido es la otra parte del signo, que es el significado. Entonces, en esa ruedita sonora que arma la estructura del inconsciente, cada vez que hay una experiencia no rutinaria o significativa, se inscribe un nuevo significante. Y cuando se inscribe, cuando entra a la ruedita un nuevo significante, esta es la teoría del significante de Lacan, ¿no? Cuando entra un nuevo significante a la ruedita, cambia toda la combinación. Porque si la estructura del inconsciente es armada alrededor de una combinación de significantes, de una ruedita donde están combinados específicos significantes, lo entrado en la experiencia, cada vez que entra uno o sale otro, todo se modifica. Es como el pintor, ¿no? El pintor magistral va pintando su cuadro y el gran desafío es que a cada nueva pincelada, a cada nuevo color, a cada nueva mancha que pone con su pincel en el conjunto del cuadro, se juega la posibilidad de arruinar la lógica o la estética del cuadro o lograr darle un cierre, ¿no? Del pintor. Bueno, porque cada elemento del cuadro va a cambiar toda de la imagen que está pintando.
Entonces, en el inconsciente pasa eso. Tiene que ver, entonces, con la teoría del significante. Bueno, estoy tratando de acercarme al tema de la conversación, que es la interpretación, que es la interpretación. Bueno, voy a traer una frase que se me ha producido en la preparación de esta conversación, que es la siguiente, que me pareció interesante. La interpretación es la palabra en transferencia. Bueno, el estilo espejo nos muestra que a partir de la mirada del otro, mirada de amor, mirada de reconocimiento del otro, mirada de amor de la madre, etcétera, etcétera, se produce el sujeto del inconsciente. Entonces, el ser humano, el sujeto psíquico, se va a pasar todo el resto de su vida buscando esa mirada de reconocimiento que le diga que existe. Y ese va a ser el camino de toda la vida para el fundamento de la identidad a nivel inconsciente. Si uno lo piensa a nivel de la conciencia y del yo y de la comprensión, esto no se entiende. Esto no se entiende. Uno puede decir, bueno, ya sé, ya me miró mi madre, ya aprendí a hablar, ya tengo mis identificaciones, ya tengo mis gustos, ya tengo mi camino de vida, mi destino psíquico, porque la comprensión y el yo siempre nos llevan a ideas absolutas, todo está ya realizado. Pero en la teoría del inconsciente, todo está en un gerundio, todo se está realizando, no hay nada que esté realizado. Por eso, en la teoría del significante, cada combinación modifica toda la combinación del inconsciente y eso produce un efecto de sentido en la conciencia que es el sentido. Por eso, pretender que desde la conciencia yo pueda comprender lo inconsciente y con eso modificarlo, no encaja con la teoría, porque en realidad el inconsciente produce la conciencia, o la conciencia es un producto del inconsciente. Bueno, entonces la interpretación es la palabra en transferencia. Es un relacionante técnico esencial, digamos, es algo sobre lo que yo proyecto todos los sentidos de mi conciencia que me han sido producidos en esas miradas de reconocimiento del camino de mi vida, de mi experiencia. De ser sujetos, saber de lo que él lo va a mirar de un modo que le permite reconocerse a sí mismo. La teoría del reconocimiento por reflejos, por miradas del estallido del espejo.
palabra que entra en el campo de la mirada del reconocimiento del paciente, del reconocimiento hacia el paciente. Que lo reconoce como ser. Y esa es la transferencia en psicoanálisis, tomada en el artículo de Lacan del estadio de espejo, donde el reconocimiento traía hace un momento, tomada de la instancia de la letra y de la nueva razón por esa instancia a partir de Freud, es que esa palabra en transferencia va a ser una palabra que impacte la cadena, la ruedita de significantes inconscientes, que es la que produce el sentido en mi conciencia. Y eso es la interpretación. Me acuerdo del director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, a la que pertenezco hace muchos años, Miguel Oscar Menaz, el doctor Menaz, hablando de la interpretación, interpretación es duda cuando se descubrió que si el analista está en la posición del analista, me refiero en eso a trabajo en Lacan, si el analista está en su posición, entonces siempre está en la posición de mirar al paciente en combinación inconsciente. Y en la medida en que lo está mirando en su posición inconsciente, lo está interpretando, aunque no diga nada. El famoso tema que anda por ahí del silencio, que fue un mito, El silencio en erróneo. sí. En sí, el silencio lacaniano fue llamado hace 30 años, ¿no? Que Lacan quiso decir, no le explique, no hagan una psicología de la inconsciente, ¿no? Entonces hubo una moda en París donde los alumnos de Lacan se trata de ese silencio, ¿no? Se trata de la tarea del psicoanálisis. Esa es la de una psicología de la conciencia. Por eso me asombró que Ignacio lo plantee así, por eso retórica del enseñante, ¿no? Y que cuando él dice noción, bueno, eso suena mucho más al inconsciente que en esta sesión donde mi vida cambió. Que llegó a producir ese cambio tiene que ver que tocó la cadena de significantes inconscientes. Teoría del significante. Y imagen que me funda es la interpretación, tú le cambias algo
anclado en lo inconsciente, vas a levantar o trabajar caminando a ningún lado. No tienes que irte caminando a la conciencia, ni a hablar con la vecina de al lado, no te tienes que ir a ningún lado. Es en el inconsciente donde está la combinación de los significantes. Bueno, tú tienes que trabajar mirando como la madre amante del bebé a ese paciente bebé que te mira esperando de ti esa palabra transformadora. Entonces, si tú estás en la posición de mirar esa palabra que el otro espera, lo que tú digas va a ser interpretación, como dijo Menaza. Interpretación es todo, desde que el paciente entra hasta que se va. No es solo la explicación, mire, eso que a usted le pasa es porque con su madre, con su padre, porque su madre fue maltratada, porque fue frígida, porque su padre no sé qué, o bueno, estoy hablando de los tópicos, ¿no? No se trata de explicar nada. Eso no quiere decir que uno no tenga que explicar cosas, ¿no? Bueno, valga platicar esa diferencia, ¿no? No, eso no quiere decir eso. A veces en una explicación de algo inconsciente se produce la transferencia con ese conflicto inconsciente y eso lo levanta, pero no es esa la manera, eso sería la excepción. Tú le dices no sé qué, el analista ni siquiera tiene que darse cuenta de cuando interpreta. Puede hacer la reflexión después con su trabajo sobre la sesión teórico, donde diga aquí se produjo la interpretación, aquí se levantó tal conflicto, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión inconsciente. Es una cuestión inconsciente, desde el inconsciente del psicoanalista y el inconsciente del analizante. No entra la explicación comprensiva de cuál es el conflicto. Otra cosa es que tú después te vayas volviendo más sabio, te des cuenta de que, yo qué sé, de que estabas atrapado en un error de concepción, pero de eso te vas a dar cuenta después que te tocó la interpretación donde ese error de concepción estaba en un inconsciente y eso fue nombrado por el psicoanalista o interpretado. Entonces, volviendo a esa frase para ir terminando mi entrada y darles a ustedes la palabra. La interpretación es la palabra en transferencia. Palabra en el sentido de teoría del significado. En transferencia en el sentido de la mirada que no funda, como él lo muestra en el estadio del espejo. Siempre estamos en el estadio del espejo, refundándonos permanentemente, y siempre alguien nos habla y nos modifica la combinación inconsciente de los significados. Si hay interpretación. Esa es lo que pude decir, ¿no? No sé qué les parece. Doctor Rosso, ¿quiere decir algo? Ahorita. Bien. La interpretación es la palabra en transferencia. Bueno, es profundísima porque, bueno, acá volviendo, ¿me escuchan bien? Sí, yo sí. Bien. Volviendo a si el psicoanálisis cura, bueno, nació, eso es una media paginita lo que leí, pero él como que lo profundiza y además porque vuelve al fantasma. Además, él dice que es bueno, un poco interpretándolo como eh, refundirse en el paciente es como una inmersión intrapsíquica
para después, bueno, no sé si lo digo bien, pero lo voy a decir, tocar el fantasma o darse cuenta de eso que es, que está ubicado ahí en ese imposible y dar como una especie no, ni siquiera es una retroalimentación, es como como algo recogido de la experiencia. Él habla del caso del hombre de negro. Entonces dice que el caso del hombre de negro es un paciente que siempre iba a consulta vestido de negro, con su paraguas negro, con sus botas negras, como con su vestido negro y que como que asombraba a los que estaban en la sala de espera del consultorio de él. Entonces, después de un proceso de varias entrevistas y de un proceso psicoanalítico, Nacio dice que llega a una interpretación y es que en un momento el paciente le cuenta que su madre había muerto bueno, a los 8 años, a los 5 años de él, y que su padre le había mentido durante un año eh, frente a la explicación de por qué su madre se había ido. El padre le dijo, no, es que se fue de viaje, se fue de viaje, se fue de viaje. Entonces, Ignacio llega en un momento como que en transferencia, eh, llega y le dice que, bueno, como que lo que le pasa a él es lo que es como que está corriendo detrás de la madre porque, bueno, se aleja la madre más y el niño de 5 años corre detrás de la madre. eh, y además que es por eso, bueno, que es por eso su dolor psíquico, más o menos interpretando a Nacio, ¿sí? Hay que ir a leer el texto de Nacio para, como para darnos cuenta de otros pormenores y de otras ampliaciones, porque acá Nacio incluye el fantasma, incluye como eso que está ahí como que no se puede atrapar. Y lo otro es que, bueno, claro, es muy interesante lo que dice doctor Schnittman, la palabra, la transferencia de la palabra en interpretación. Es decir, como que yo lo que he experimentado y además también a partir de los estudios y de todo esto, es que, como lo dices, la interpretación es todo, desde que entra el paciente hasta que se va, desde sus equivocaciones, desde sus dichos, las palabras que trae para poner en la consulta. Y bueno, pues ahorita también como que llego como a un punto y es que la interpretación es, al lado de la transferencia, todo un psicoanálisis. Un psicoanalista que no interprete o que no esté bajo transferencia no está haciendo psicoanálisis, está Sí, haciendo otra cosa muy diferente. sí. Lo propio del psicoanálisis es la transferencia. Yo quiero pues, como hacer dos preguntas. La primera es si podemos pensar que la interpretación es un poquitico de conciencia prestada transitoriamente. No sabría si hasta allá podemos llegar o no. Y lo otro es que, dale Luis, ¿Cómo? y lo otro es que la interpretación es un producto conjunto del analista y el analizado, el analizante, porque si no sería simplemente la elaboración de un juicio propio, pero no sería la interpretación
de lo que tiene el paciente, lo que está transfiriendo a partir de ese encuentro, de esas instancias inconscientes de uno y otro. Diría algo así, no sé. Lo primero es que dices es si es un poquito de conciencia. Yo diría que no. Creo que ahí nos deslizamos de nuevo hacia el tema que yo me permitía leer críticamente en Nacio. Digo, me permitía porque Nacio le tengo mucho respeto, lo considero un maestro. Pero bueno, yo creo que justamente de lo que se trata para tener claridad es que la maniobra fundamental de la técnica, digamos, psicoanalítica, que es la interpretación, es que es toda inconsciente. Es inconsciente del analista que no sabe cuándo lo hace e inconsciente del paciente que no sabe cuándo lo propicia. Después, si es entre uno o entre dos, no entendí una palabra que no escuché la fonética de tu pregunta. Que si no fuera si no fuera una participación de los dos, sería no escuché bien, un no sé qué del analista, como un discurso, no sé, hubo como una adjetivación del discurso que no entendí la palabra. Sería una apreciación del analista. Una apreciación, de nuevo sería apreciación, me suena, no sé, tú me corriges, sería como una reflexión de la comprensión del psicoanalista, ¿no? El psicoanalista con su saber, con el saber de haber estudiado los libros, como un psicólogo, digamos, ¿no? Hace una lectura comprensiva, como hace el psicólogo, que no cree en el inconsciente, entonces entiende, comprende, con teorías de la conducta o la que sea. Yo creo que no, que lo propio del psicoanálisis es que, bueno, yo lo voy a decir un poco a lo bestia. Allá dentro de la sesión nadie sabe lo que hace. Tenemos la teoría, sabemos que teóricamente estamos haciendo esto y no lo otro, pero en qué momento se está produciendo no lo sabe nadie. Es decir, no hay conciencia. Hay marcos de conciencia que tienen que ver con la educación, con, qué sé yo, con que la gente haga con respeto. En fin, no es que nos volvamos neúmenos marcianos que llevan a la Tierra y no saben lo que hacer. No, no. Pero en lo específico de la interpretación, en lo específico de lo que le va a demandar el analizante al analista, que es la interpretación de su inconsciente para que lo saque del barrizal de sus conflictos inconscientes, no hay conciencia. No hay conciencia. Más allá de que el analista, como psicólogo o como estudioso o como discurso universitario, pueda entender un montón de cosas. Pero ahí lo que hace es formular teoría, producir teoría. Yo entiendo que por tal razón, pero el producto básico de la clínica, que es la interpretación en transferencia, nadie puede, mientras se está produciendo en la sesión, saber cómo se nombra, cuál es esa transferencia en juego, ni cuál es la interpretación que de ella se hace. Entonces yo diría, justamente tú dices un poquito consciente, un poquito, yo diría justamente, me parece afortunado cuando tú dices un poquito, porque yo diría que es yo modificaría tu expresión para decir poquito de conciencia. Bueno, eh, para decirlo, porque justamente de eso se trata, ¿no? Por eso dice Lacan, es una nueva razón a partir de Freud, porque es un trabajo con lo inconsciente. Y
otra razón, no es que sea irracional la comprensión. Entonces yo diría que ni un poquito sería muy interesante. Se trata de la conciencia. La conciencia, cuando se dé la interpretación inconsciente, donde se verá el cambio en el levantamiento de cierta sintomatología. Si ha habido interpretación, habrá un levantamiento de la sintomatología. Esto en un proceso, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que hubo interpretación. En eso está de acuerdo todo el mundo, chicos, ¿no? Te das cuenta que hubo una verdad o cierta conflictiva que venía complicando la vida al de 17 años, muy entrañable, es una queridura la chica, pero como a veces le pasa a los que es una basura. Le parece que no sirve para conflictiva inconsciente. Y bueno, si esa chica, después de un tiempo de tratamiento, empieza a actuar o a sentirse como una persona de valor, eso es un efecto del psicoanálisis. Es decir, porque se va levantando el síntoma. Y ahí yo me doy cuenta que hubo interpretación. Porque yo, cuando estoy en las sesiones, le hablo de un montón de cosas. En general, papá, mamá, porque es la edad, ¿no? Pero no tengo una palabra central mágica donde yo le digo, esto que te digo te va a ayudar. No, hay un montón de cosas, como un proceso del decir del analista, que yo tengo la apuesta de que le va a ayudar. Pero ¿cómo lo voy a saber? Y con el levantamiento de los síntomas. Ella va levantando esos síntomas de autodesprecio tan paradójicos con lo que ella a mí me hace sentir que es, ¿no? Entonces, ahí yo empiezo a pensar que logro estar llevando adelante un proceso psicoanalítico, es decir, una línea de interpretación. Yo hablo mucho de línea de interpretación, ¿no? Bueno, no es una interpretación. Esa también es una cosa que has solido confundir. Una línea, como la misma cosa del famoso trauma original. No es un complejo, no es un conflicto de trabajo sobre esa cosa. Entonces, en ese proceso, si el paciente un levantamiento de los síntomas, siendo la interpretación que está funcionando para lo que se le paga, para levantar la conflictiva del autodesprecio delirante. Entonces yo diría ni un poquito, sí. Como lo dices tú, Carlos, si me permites tutearnos, tuteamos. Somos todos viejos. Bueno,
trabajando con Correa. Eh, 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 de la psicología de la conciencia, que son todas menos el psicoanálisis, porque el psicoanálisis la veo después, un mes después, 2 meses después, que tengo esas 2 sesiones por semana, veo que la paciente, no sé qué, está realmente en otro camino, sintomático, emocional, simbólico. Ahí entra la conciencia, pero es a posteriori, ya no es. Me preguntaba si entre los dos, me gustaría repreguntarte ahí, ¿cómo es esa pregunta? ¿Cómo es la idea? No la veo bien, lo que quieres decir. Carlos quiere Eh, ayudarme a entender la pregunta. bueno, a mí me hace tu pregunta otra pregunta, porque aquí es como si estuviéramos como logrando atrapar algo que se escapa. ¿M? Porque me hago la pregunta entonces, ¿dónde? Bueno, si la interpretación es un acto inconsciente bajo transferencia, ¿en qué momento? Bueno, voy a decirlo así, ¿en qué momento tu paciente cambia? Ahí entonces uno podría decir, no, es que hizo conciencia de, pero a mí no me es suficiente con eso, porque entonces el trabajo de la transferencia del inconsciente es transformar la vida sin que la gente esté pensando siempre en quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, eh, ¿cómo se puede lograr ver por medio del inconsciente la efectividad de la interpretación si no es hacerlo consciente? ¿Sí? Porque además ese hacerlo consciente se tiene que tomar con cuidado, porque caeríamos en el ejercicio de la psicología, que ahorita lo nombraba el doctor Niemann, de la psicología, y es siempre estar en el yo, la psicología del yo y todo esto. Y sabemos que el psicoanálisis trabaja con el inconsciente justamente con lo contrario, pero de alguna forma, entonces, ¿cómo se percata las personas o uno como paciente o uno como, sí, como alguien que hace este trabajo de analista, cómo entonces se percata uno que las cosas han cambiado? Bueno, yo te cuento ya que traje esta supervisión del caso, esta adolescente, ella tiene sus padres eh, que, que siempre le dicen cosas terribles, terribles, espantosas, negativas, brutales, brutales. Y entonces ella, de lo que venimos en respuestas de acción para tratar de demostrar que no tienen razón,
porque con eso se enreda en una cosa sin final y así se ha pasado la vida y eso le hace mucho daño. Entonces, el otro día, ayer, tuve la sesión, apareció ese tema y ella me decía que ella está empezando a contestarles de otra manera, con otras frases, con otra retórica en la respuesta, que en lugar de enrollarse en la demostración, ella lograba poner distancia con esa pelea que hasta ahí le había llegado por la calle de la amargura toda la vida. Y ella estaba contenta con eso, y yo también, que eso era un bien. Eso era un bien. Y bueno, entonces ahí se ve, yendo a tu pregunta. Bueno, eso se ve en la conciencia. Sí, se ve en la conciencia, se ve en que ella cuando se arma la marimorena con los padres, no se mete al trapo. Pero, claro que se ve en los efectos de conciencia que tuvo la interpretación en lo inconsciente, pero la interpretación fue en lo inconsciente. Tú la ves, lo que tú prometiste, ¿cómo la ves? Y la ves en la conciencia, pero la ves después para escribir la monografía del caso. Ok. Es Pero no es, inconsciente la interpretación, la no sé, evidencia es consciente. no sé dónde interpreté. Ujú. Sé eso y podría recapitular cosas que no le dije y hacer una teoría, pero cuando uno está hablando, uno no está pensando si esto es lo que interpreta. Ok. Uno está Bueno, prestando atención en la lesión conflictiva del inconsciente del paciente. Uno está pensando en eso. Uno está pensando en que no quiero tener una interlocución como la que ella tiene con los padres o los padres con ella. No repetirle yo ese vicio de conducta de estos padres despistados que le hacen daño. En eso más bien estoy pensando yo, ¿no? A ver cómo le hablo para... Pero yo no sé cómo le hablo, no está en el libro. Entonces, eso es la transferencia. ok. Pensar cómo en el trauma del otro, por hablar así, yo le piso los mismos callos que ella se pisa permanentemente en su vida. Entonces, eso la va a hacer cambiar. Y en los efectos en la conciencia se ve el cambio. Ahí sí, la conciencia existe. No se trabaja, no es que no existe. Sí, exacto. Bueno, doctor, el doctor Rosso parece que se le cayó la señal, pero bueno, pues ya para ir cerrando, le agradecemos muchísimo ese avance y esa mirada de la interpretación, que es, nos damos cuenta de que es una maniobra inconsciente que tiene efectos de conciencia, pero es una maniobra inconsciente. Es decir, uno no sabe cuándo la hace, pero eso va teniendo su efecto como de rasgo del inconsciente en la conciencia. Sí, perfecto. Doctor, muchos éxitos, muchas gracias por esta nueva sesión de estudios psicoanalíticos Armenia Quindío. Te esperamos y para otras próximas, claro, esperamos con mucho anhelo y con mucha Bueno, gratitud. Tu muchas presencia. gracias a ustedes. Para mí es un gran honor. Bueno, doctor, feliz sábado, que estés muy bien. Que estén muy bien. Mucha suerte. Hasta luego.